La geometría es la primera, y es la última, en dar vida, y en despedir a las vidas, cuando éstas lo piden a Dios. ¿Qué ganancia le reportaría a la criatura humana el tener el equilibrio geométrico? Si la criatura humana poseyera su correspondiente equilibrio geométrico, la humanidad no necesitaría de un divino juicio, de parte de Dios, porque su geometría producto de la prueba de la vida, sería semejante a la geometría pedida en el reino de los cielos. No habría, en la criatura humana, extraño desequilibrio, y no habiendo en ella nada extraño, la criatura humana no tendría inconvenientes para volver a entrar al reino de los cielos. El mismo hombre habría hecho en sí mismo un todo igualitario entre lo pedido arriba y lo ejecutado abajo. Arriba es el cielo, y abajo el planeta Tierra. La prueba de la vida consistía en conservar la misma geometría de inocencia que se pidió en el reino de los cielos. La geometría que cada espíritu humano pidió a Dios excluía a toda geometría de las tinieblas, porque todos sabían que la geometría de las tinieblas dividía a las geometrías de la luz. La geometría del tiempo es relativa al propio sentir de la individualidad. El tiempo se geometriza en cada uno para que cada uno pueda realizar cada hecho y cada acto con la respectiva sensación de tiempo que pidió en el tiempo. La geometría del tiempo influye en todos los actos de la vida, porque cada acto, por microscópico que fuere, pidió la geometría del tiempo, reencarnado en el acto. Hasta las ideas que generó la criatura en la prueba de la vida poseen la influencia de la geometría del tiempo, que le tocó vivir en el momento de generar las ideas. La humanidad misma, en el llorar y crujir de dientes que se cierne sobre la tierra, la geometría en aquel entonces sufrirá emociones geométricas que la harán estallar en geometrías sentimentales. El lloro y crujir de dientes es un desequilibrio geométrico de los propios sentimientos geométricos. En toda emoción existe geometría de emoción, subordinada a un control espiritual geométrico. Cuando las emociones sobrepasan al control espiritual geométrico de la criatura, estallan las lágrimas, que son también moléculas líquidas geométricas. La geometría es en sí misma la divina justicia misma, porque lo geométrico de todas las cosas es penetrativo con lo molecular de las dimensiones invisibles. Lo geométrico contiene en sí mismo las geometrías de las invisibilidades, y en todo instante lo geométrico está expuesto a desaparecer. La geometría es una línea que en su propio desarrollo acepta transformaciones que ella pidió. En el instante de la reencarnación geométrica, el libre albedrío de pedir no es exclusivo de nadie. En el universo viviente de Dios, las geometrías de las galaxias invisibles cambian a infinitas velocidades. La vibración geométrica es tan rápida que las criaturas de un determinado presente nada saben de ello. No olviden los lectores que un presente está metido en otro presente. Lo grande es un presente como lo microscópico de lo invisible es otro presente. Es decir, los presentes son como finísimas capas geométricas. Esta ley se llama en el reino de los cielos, presentes de familias geométricas. Entre un presente y un ayer, existen tantos microscópicos presentes como la propia mente pueda imaginar. Y todos estos presentes invisibles reciben la influencia magnética del todo sobre el todo, de la criatura humana. La geometría de cada uno representa una cualidad y calidad en el propio magnetismo. Cualidad significa filosofía y calidad jerarquía. La geometría de todo espíritu que vivió en la Tierra pasa a ocupar en microscópica dimensión un lugar que tiene el mismo valor que el mismo espíritu dio a sus propias sensaciones. Tal lugar es la suma de todas las formas geométricas que tuvieron sus sensaciones en la prueba de la vida. La geometría de un espíritu que dejó la Tierra se suma a las otras geometrías que correspondían a otras sensaciones que el espíritu tuvo en otras existencias. En otros mundos, las otras sensaciones que correspondían a otras existencias estaban en el reino de los cielos. Estaban en los lugares donde el espíritu recibió su reencarnación, que para la humanidad actual fueron en los soles Alfa y Omega. Estaban guardados o en reposo en las galaxias llamadas arcas de las alianzas. A continuación,
Divino origen de las Sagradas Escrituras. Alfa y Omega. Divino origen de las Sagradas Escrituras. El número de su creación. Plan divino de divina herencia. Sol alfa y sol omega. El cuadrado solar. La psicología divina. Sí, hijito. Te explicaré otra gloria de tu divina añadidura. Pues todo hijo es premiado en alguna de sus infinitas existencias. El divino origen de las Sagradas Escrituras se remonta a eternidades antes que surgiera el universo expansivo pensante. Primero se piensa, luego se planea, y se ejecuta. Estas tres divinas iniciativas, que posee toda mente humana, también las posee el Divino Padre Jehová, y las posee en grado infinito, tan infinito, que ellas aún siguen planeando mundos. Esto viene ocurriendo desde el instante divino, en que el Divino Padre Jehová dijo a las lumbreras solares, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Toda escritura representa el divino libre albedrío del Divino Padre. Es por eso que ellas están por sobre todas las cosas. Pues el divino libre albedrío del Divino Padre es el creador de cuanto existe. Hasta la inteligencia humana es una microscópica imagen y semejanza del divino creador. La divina escritura se puede expresar de muchas formas, y es interpretada por muchas individualidades. Probada es la criatura en la divina verdad. Mas, el mandato es uno. Sale de un solo Padre, y la verdad es una sola. Ella también retorna al uno, pues del uno salió. Muchas escrituras hay en la tierra, y de esas muchas, la más sublime es la filosofía del trabajo. Es esta, el más grande templo que la criatura pueda erigirme. Es un templo que jamás se reduce a polvo. Los demás templos sí que se reducen a polvo. En una vida de honrado trabajo está todo lo que enseñan mis divinas parábolas. Ellas dicen, hijo del hombre, significa hijo del trabajo, que se gana el pan con el sudor de su frente. Más vale una vida de honrado trabajo que una perpetua adoración. Sobre todo cuando la adoración es materialista. No se puede servir a dos señores. O se sirve a lo pasajero, o se sirve a Dios. Quien sirve a Dios, pone en divino juego de perfeccionamiento a todas sus virtudes. En el divino trabajo, no existe ganancia mayor, pues el espíritu brilla en el reino de los cielos, según sea su mérito espiritual. Toda acción mental es una reproducción de un hecho ya previsto en los lejanos soles. La vida humana es como una película en divinos colores. Es el alfa y la omega de su propia existencia. No existe criatura pensante que escape a esta divina ley. Todo lo hecho en la vida lo encuentra el espíritu en la divina televisión solar. Nada muere en el reino de los cielos. La muerte física es solo una transformación momentánea. Las moléculas de la carne se disgregan, se vuelven polvo y desaparecen. Pero su invisible magnetismo viaja por el infinito junto con el espíritu, y son proyectados en la televisión solar. Esto ocurre en el sol alfa de la galaxia Trino. Sí, hijito. En este dibujo se ve la divina televisión solar de todo el universo expansivo pensante. Esta divina televisión es la causa primera de la televisión solar. En ella, el Divino Padre Jehová presencia todos los hechos acaecidos en todos los mundos. Esta televisión es de maravillosos colores vivientes. Es decir, que ella habla a la mente de todo espíritu. Esto ocurre cuando los espíritus, venidos de todas las lejanas galaxias, se presentan en mi morada solar. Frente a esta televisión, están las divinas balanzas solares. Las mismas, que junto con la divina televisión, vienes viendo. Desde que empezó en ti, el eterno brote telepático. Es la misma televisión que tuvo el divino primogénito solar. Él vivía un constante futuro, materializado en un pasajero presente. Es por eso, que no le daba importancia a la gloria terrenal. He aquí el porqué de esa maravillosa indiferencia hacia las grandezas de la tierra. Él sabía como ninguno, que todo es pasajero, que todo volvía a la televisión solar, que la vida humana es desconocida en el infinito, es desconocida en los colosales mundos, donde el tamaño de una molécula de esos mundos es infinitamente mayor que el tamaño de la Tierra. Veía que si el hombre hubiera llegado a esos mundos, habría enloquecido, pues habría encontrado una indiferencia que le paralizaría el corazón. Sería mirado en los gigantescos mundos como un microbio.
Nadie podrá jamás llegar a otro planeta si en su propio planeta no se ha cumplido hasta la última letra de las sagradas escrituras. Todo planeta y todo sol poseen sus propias escrituras. Nadie es desheredado en la creación del Divino Padre. Toda sagrada escritura es parte de un divino plan de evolución. Es la psicología divina puesta en acción. Esta divina acción se denomina en ciencias celestes acción alfa, con justicia omega. Quiere decir que toda libertad, salida de todo espíritu, es consecuencia del libre albedrío de los cuerpos celestes. Pero, no confundir, nadie se manda solo. Si así fuera, no existiría la Sagrada Escritura, ni estarían los 10 mandamientos, sin los cuales no existiría la moral espiritual. En otras palabras, en vez de planetas en constante evolución, habrían infiernos, gobernados por tiranos. El divino cuadrado solar es producto de la microscópica chíspita, que nació en la corona solar del Sol Alfa, y se abrió camino en el Sol Omega. Al ocurrir esto, se formaron infinitas líneas, que junto con la chíspita, formaron avances lineales. Unas junto a otras, trataban de adelantarse, formando en virtud del libre albedrío, unos cuadrados microscópicos, que se sucedían a una velocidad inaudita. El primero de estos microscópicos cuadrados solares, constituye la divina televisión solar. Allí quedan grabados, todos los hechos individuales de todo espíritu, y todos los hechos colectivos, ocurridos en la chíspita, que eternidades más adelante, se transformará en un colosal planeta. Todos los hechos de los hombres, de segundo en segundo, están registrados, hasta los hechos ocurridos, en las leyes de los microbios. Nadie escapa al poder expansivo de la divina televisión solar. Es un divino proceso, que marcha paralelo a la eternidad del espíritu. Escrito está, que Dios está en todas partes, y la forma como está, no solo consiste en la divina televisión solar, son infinitas las formas en que el Divino Padre se expresa a los mundos. El cuadrado solar es la causa única de todo conocimiento espiritual. Tiene la forma de un libro, y es consecutivo a toda evolución planetaria. Todo espíritu, antes de venir a la vida material, promete al Divino Padre cumplir cada detalle de su destino. Cada hecho que le ocurrirá en la vida, le es demostrado primero. En la televisión solar, todo principio de causa, nace de allí. Muchas veces, ante la divina televisión solar, el espíritu se arrepiente de llevar a cabo determinada vida. Puede escoger otra, pues el camino de toda perfección es infinito. Si fuera uno solo, los espíritus estarían obligados a seguir un solo camino de perfección. No tendría otra alternativa. Esto significa que las puertas del arrepentimiento están abiertas para todos. Hasta el demonio tiene las puertas abiertas. Libre albedrío tiene de volver a la luz. Esta divina ley se demuestra en la tierra. Ninguna criatura vive los hechos que vive otra. Ninguna es igual a la otra en pensamientos, pues todo pensamiento es modelado para cumplir los hechos y acontecimientos que debe cumplir en la vida. Estos hechos pueden hacer variar el pensamiento, pues todo pensamiento es empujado por el acontecimiento mismo. Estas dos esencias del espíritu, pensamientos y acontecimientos, son criaturas vivientes. Al llegar a la morada del Divino Padre, todo espíritu ve con asombro que todos sus actos cobran vida, que hasta los microscópicos poros de su piel se vuelven inmensos. Y cuando el espíritu ha escandalizado con su cuerpo de carne, los poros lo acusan de haberlos ridiculizado ante el mundo. Allí todo escandaloso o escandalosa se llena de pavor. Allí comprende la divina parábola que dice: los humildes son los primeros en el reino de los cielos, pues los microscópicos poros son los primeros en acusar. Allí se lleva a efecto la divina justicia, empezando por los humildes, empezando por lo más microscópico que la mente pueda imaginar. Allí, la criatura humana se da cuenta que él como espíritu no es el primero ante Dios, porque antes que él están esas lumbreras de sabiduría infinita que el hombre llamó animales. Los llamados animales no lo son ante el Creador, pues también son sus hijos, son espíritus primeros. Es decir, que por pedir esa clase de vida que llevaron en la tierra, son primeros en la justicia divina, pues en la tierra nadie les hace justicia.
Por lo tanto, hijos terrenales, cuidaos de vuestros arranques de ira. Con respecto a mis hijitos que he creado, ellos tienen tanto derecho al respeto, como lo tiene todo espíritu terrestre. Quien mata sin motivo justificado, a uno de estos humildes, al Divino Padre mata. Pues escrito está, que el Señor está en todas partes. También estoy en la mente de todo animal. Avergüenza al Divino Padre, tener que llamar a sus propios hijos, animales. La palabra animal, tiene otro significado galáctico. Animal es un espíritu que hace el mal. En la tierra les llaman ánimas. Aunque, hay conceptos muy erróneos respecto a ellas. La intención es lo que cuenta para el Divino Padre. Las mismas intenciones que todo espíritu, prometió cumplir en los lejanos soles. Y toda intención no está sola en la vida. Tiene las sagradas escrituras. Por ellas debe guiarse. Los divinos mandamientos, y los actos en la vida, serán la causa del llorar y crujir de dientes, de millones y millones de criaturas, que jamás estudiaron las leyes, de sus propias eternidades. Los textos sagrados, están por toda la faz de la tierra, los hay en todos los idiomas. Nadie en la tierra, podrá quejarse que no tuvo oportunidad, de estudiarme. Escrito fue, que el Señor está por sobre todo conocimiento. Es por eso, que el Divino Padre Jehová, permitió que la divina palabra se extendiera por el mundo. La razón no es otra. Le fue anunciada a la criatura humana, que habría un divino juicio final, que todos serían llamados, en el día de la resurrección de toda carne. Esta sublime profecía, se acerca a su concretación. El Divino Padre Jehová, ha fijado, el año 2001, esto ocurrirá en la bendita India. Pues escrito está, que los humildes son los primeros, en los designios del Señor. La resurrección de toda carne, es el total triunfo de la humildad sobre la muerte física. Pues la espiritualidad nace de lo humilde, nace del íntimo respeto, que la criatura siente hacia un desconocido creador. Esta espiritualidad, también ha sido probada, a través de los siglos. Millones de seres han sido perseguidos, aún, por los mismos, que se dicen poseer la verdad. El excesivo celo en la interpretación de mi divina palabra, los han convertidos en rocas espirituales, al extremo de llegar a dividir mi rebaño. Han creado el antagonismo, a través de los siglos. Un rebaño dividido, es un rebaño que ha perdido, un tiempo muy divino en su propia evolución galáctica. Cada segundo de tiempo perdido, hace que todo espíritu maldiga a la causa que lo provocó, pues cada segundo de tiempo transcurrido en la vida, es una trinidad de mundos. Es decir, es un infinito número de mundos, a los que el espíritu puede visitar. Esto se llama divina añadidura del Señor. Es el premio que el Señor concede al espíritu. Es un divino premio por segundo de vida vivido, siempre que la criatura haya vivido por sobre todas las cosas, de acuerdo con las sagradas escrituras. O bien, que su moral esté en perfecta armonía con lo que enseñan los 10 mandamientos. Quien no haya cumplido con el divino mandato, pierde todo derecho a entrar en el reino de los cielos. Sigue por eternidades, en mundos de la carne, en planetas tierras, que nada tienen de paraíso, y que solo tienen por meta, la muerte. Tal como heredó el espíritu humano, de sus primeros padres terrenales, Adán y Eva. El dibujo de abajo, demuestra que la psicología divina, se sirve de ejemplos humildes. El símbolo de la manzana, es un ejemplo de ellos. La manzana es un fruto universal. Ha sido conocido por todas las generaciones. Como símbolo del pecado, representa la herencia transmitida. Es sinónimo de eterna semilla. Es sinónimo de carne principiante. Tiene la sencillez, que predominaba en el paraíso terrenal. Este divino símbolo de la caída de los 2 primeros espíritus, que tuvo la tierra en la dimensión humana, creó a través de los siglos, un misterio en la comprensión humana. Un misterio, que fue extendido aún más, por la roca del egoísmo humano. Pues si el mundo se hubiese guiado desde siglos atrás, por los divinos mandamientos, de seguro que no tendría que afrontar un juicio final, porque no se habrían violado las leyes de la vida. Desde el momento que hay violación, hay también juicio. Escrito está, ojo por ojo, diente por diente. Es la ley eterna de los mundos imperfectos, cuyos espíritus vivieron esta prueba de vida, con todas sus consecuencias.
Esto lo recuerda todo espíritu, cuando retorna al lugar del espacio, de donde salió momentáneamente. Y es en la divina televisión solar, donde el espíritu se juzga por sí mismo. Es allí donde el espíritu maldice a todas las filosofías de la tierra, que le enseñaron a vivir ilusionado. Con lágrimas en los ojos, reconoce el profundo error de los que se dicen representantes del Señor en la tierra, y en los cuales tuvo tanta fe. Allí, en medio de sollozos, reconoce el espíritu el significado de la divina parábola. Ciegos, guías de ciegos, y que son los árboles filosóficos, que no plantó el divino Padre Jehová, y de raíz son arrancados, en medio de lamentos, que no se pueden explicar en el lenguaje humano. El espíritu ve espantado, que al alimentarse de esas filosofías, se cerró a sí mismo las puertas del cielo. Ninguna filosofía de concepción humana otorga eternidad. Es lo contrario, quita eternidad. Solo una vida que vivió el sudor de su frente es eterna, pues cada segundo de su vida fue ocupado por la divina expansión del divino Cordero de Dios. Toda su vida es una eterna virtud, y la virtud es la mayor en el reino de los cielos. Su propia televisión solar brilla de manera tal que a su alrededor se le abren los cielos, que sienten el llamado de una divina virtud en busca de su propio premio. Pues todo glorioso humilde es grande en el reino de los cielos. Toda herencia es pesada en las balanzas solares. Es allí donde el espíritu maldice a los que fueron sus propios padres, sobre todo aquellos que viviendo en ignorancia, transmitieron esa ignorancia a sus propios hijos. Aquellos que encontraron que vivir olvidados de las cosas del Señor era lo mejor. Los que jamás, en toda su vida, tomaron siquiera un instante las sagradas escrituras. Y se da el caso que los espíritus a medida que van llegando a la morada del Eterno Padre, se van maldiciendo de generación en generación. Pues en ellos mismos está la causa del mal. Igual cosa acontecerá muy pronto en toda la tierra. Todo aquel que se alimentó de cosas vanas en la vida, violador de la divina ley, los tales no serán resucitados en carne nueva y eterna. El año 2001. Seguirán camino a la sepultura. No verán la gloria del Hijo de Dios, que brillando como un divino sol primogénito, obrará por sobre toda molécula de carne. No quedará ningún demonio de la imperfección. Pues la muerte es un demonio que se complace temporalmente en su filosofía. La muerte también es una alianza. Ella forma parte de la evolución en los mundos imperfectos. Sin ella no existiría retorno. Mas, la muerte también es juzgada, como es juzgado todo espíritu. Al decir todo espíritu, se incluye todo, materia y espíritu. Pues la materia es una forma inerte de espíritu. Ella es vida, dentro de su propia constitución y dimensión. La materia tiene su propio espacio y tiempo. Es un magnetismo de transformación pasajera, al igual que el espíritu, que es un foco eléctrico, salido de un determinado sol, cuya inteligencia es una microscópica lumbrera, que mueve universos, de moléculas de carne, y torrentes de sangre, al igual que los colosales soles, mueven mundos gigantescos, habiendo sido estos gigantescos soles, también microscópicos seres de carne, en colosales mundos que ya no están. Cumpliendo con ello, con la divina ley, hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Y el espíritu humano también lo cumple en su respectiva dimensión. Es un microscópico sol, pero tan chiquitito que ni su dueño ve su propio brillo. Así empezaron los soles y los planetas. Fueron microscópicas chispitas, salidas de otro sol, y fueron madurando en la eternidad del tiempo, hasta llegar a ser las colosales bolas de fuego y tierra. Toda virtud es un foco de electricidad, que madura, tanto en la materia, como en el espíritu. Son dos formas del sentimiento, dos formas de sentir, salidos de una misma causa, y tienen un mismo destino, llegar a formar una divina trinidad, un divino mando supremo, sobre universos de inteligencias, salidas del conocimiento viviente, cuya herencia es la microscópica idea, la única que eterniza toda doctrina, la única que se expande, y se expandirá por toda eternidad. Es el alfa y la omega del universo expansivo pensante, y no hay otro universo. Existen infinitas variedades de universos, todos salidos de una misma causa, salidos del Uno, salidos del Padre, salidos del divino mandato espiritual.
hágase la luz, y la luz fue hecha. Escribe Alfa y Omega. La ciencia celeste es la doctrina del Cordero de Dios, una doctrina que no tiene límites. Será llamada la maravilla intelectual del universo. Pues por esta doctrina seréis juzgados. Por esta doctrina no seréis más explotados. Por esta doctrina no conoceréis más las guerras. Por esta doctrina se unificará el mundo. Por esta doctrina no tendréis demonios vivientes. Pues desaparecerán los llamados ricos, ni habrán pobres, no habrá más división en mi rebaño. Todos fueron probados, y llegó el fin de vuestras pruebas. Llegó lo que nunca imaginasteis, lo que solo leísteis y escuchasteis a medias. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega. Los Hechos de los Apóstoles, palabra por palabra, basado en la nueva versión internacional de la Biblia. ¡Vamos! ¡Cuidado, prisa! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Córranse! ¡Córranse! ¡Muévelo! ¡Cuidado! ¡Se está por cortar! ¡Que ya! ¡Cubren ese lado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Tengo! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Tráelo, doctor! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido, rápido! Ha habido un accidente. ¡Dense prisa!
Lucas fue uno de los primeros paganos convertidos al cristianismo, un leal e invalorable compañero del apóstol Pablo. Viajó incansablemente con él a través del Medio Oriente y Europa. Los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, estimado Teófilo, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Luego de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Les dijo a ellos: No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. Hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De pronto, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. Hombres de Galilea, Dijeron: ¿qué están haciendo aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: Hermanos, la Escritura debe ser cumplida, según dijo el Espíritu Santo tiempo atrás, por la boca de David. En cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Está escrito en el libro de los Salmos que su lugar quede desierto y que nadie lo habite, y que otro se haga cargo del liderazgo. Por tanto, es necesario elegir uno de los hombres que haya estado con nosotros durante el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Uno de estos hombres debe convertirse en testigo
de la resurrección. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar indicado. Luego, al azar, la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Alabado sea Dios. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Me entrego a ti, Señor. ¡Te adoramos! Mío. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, De Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: Lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos, y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles a ustedes. Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como suponen. Apenas son las 9 de la mañana. Ahora esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz.
Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto, que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y milagrosas señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvados. Un día, subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: ¡Míranos! El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y luego Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraban fuerza.
salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Pueblo de Israel. Y Pedro les dijo: ¿Por qué les sorprende lo que pasó? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron a un asesino que se indultara. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Somos testigos de eso. Por la fe en el nombre de Jesús, a este hombre, a quien ustedes ven y conocen, se ha restablecido. Es en el nombre de Jesús que esta fe que viene, que ha sanado por completo a él, como les consta a ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia, como sus líderes. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había dicho por medio de los profetas, diciendo que su Mesías tenía que padecer. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Debe permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo anunció desde hace siglos por medio de sus profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes a un profeta como yo, de entre sus propios hermanos. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso, ese será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días, pues ustedes son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham: por medio de tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos y que cada uno se convierta de todas sus maldades. Mientras Pedro y Juan hablaban con la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿En nombre de quién hicieron esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos convoca y se nos procesa por favorecer a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan ustedes, y todo el pueblo de Israel, en nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado, pero resucitado por Dios, este hombre está ante ustedes sano. Él es la piedra que los constructores desecharon y que llegó a ser la piedra angular, donde se encuentra la salvación y en ningún otro lugar, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.
Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Preguntaron. Todos los que viven en Jerusalén saben que por medio de ellos ha ocurrido un milagro, y no podemos negarlo. Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar con nadie más de ese nombre. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron. Es justo que delante de Dios debemos obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron ir. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando los oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, dijeron, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste, en labios de nuestro padre David, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y en contra de su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los paganos y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo, el Señor Jesús, a quien ungiste. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Luego de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, y todos se llenaron con el Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolar, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira. Y actuando conscientemente, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Le reclamó Pedro, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber qué había ocurrido. Le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti.
En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Ayúdenme con él.